La intimidad personal es un descubrimiento de finales del siglo XIX. ¿Y qué es la intimidad personal? A grosso modo, la intimidad personal es lo que los norteamericanos llaman no quiero ver, no quiero escuchar, pero tampoco quiero que me vean y tampoco quiero que me escuchen. Es lo que la Corte Constitucional colombiana ha llamado el derecho a cerrar las cortinas. O sea, uno no solo cierra las cortinas porque no queremos que nos vean, sino que a veces cerramos las cortinas porque no queremos ver lo que está pasando en la otra casa. Los esposos están discutiendo o están hablando palabras horribles. Cierra la cortina, cierra la puerta, no quiero escuchar. ¿No es cierto? Y así también es si lo están discutiendo arriba, entonces uno no quiero escuchar. Esa es la intimidad personal. Pero la intimidad personal también implica básicamente, desde el punto de vista dogmático constitucional, el derecho a guardar silencio, a que nadie sepa algunos aspectos que solo debe conocer la persona. Por ejemplo, enfermedades que uno ha podido tener o que son enfermedades que uno tiene, congénitas o adquiridas, pero que no quiere que sepan los demás. Por ejemplo, si uno si es sidético, tiene SIDA, no quiere que los demás se enteren. Eso forma parte de la intimidad personal, que solo puede ser rota o vulnerada cuando se trata de un personaje público. Por ejemplo, alguien que quiera postular a la presidencia de la República. Todos tenemos el derecho a saber si quien va a asumir la más alta jefatura del Estado es víctima o tiene la condición de un enfermo terminal, porque entonces no vamos a elegirlo a él, sino al vicepresidente. Entonces ahí sí se vulnera la intimidad personal. La intimidad personal también tiene que ver con problemas o con hechos que han acontecido en nuestra infancia y que no queremos que se sepan. Violaciones, ¿no es cierto? Maltratos en el ámbito de la familia, del hogar. Y eso no se debe saber. Eso es lo íntimo. También puede ser a veces todo aquello que dice que no quiero que se vea. Por ejemplo, me voy al baño y en el baño me limpio las narices, me meto un palo acá en la oreja y no quiero que se tomen fotos sobre eso, ni se vea. Esa es la intimidad personal. De manera que la intimidad personal, según la dogmática constitucional, se desarrolla en espacios cerrados. De ahí que cuando la persona expone su intimidad en un lugar público, como a veces suele suceder con las artistas de la farándula, los futbolistas que aparecen filmados en las discotecas o que aparecen bebiendo en la calle, ahí no hay intimidad personal. ¿Por qué? Porque la intimidad personal no queda protegida si la persona la expone públicamente. Solo se protege la intimidad personal. Y por eso es que en el derecho constitucional la intimidad personal está muy vinculado con el domicilio. El domicilio constitucional, que no es el domicilio civil. El domicilio civil es donde yo voy a ser objeto de imputaciones jurídicas. No pago una deuda, el banco me va a notificar. Me quieren embargar, tienes 30 días para pagar. Ese es el domicilio civil. Pero el domicilio constitucional es aquel espacio cerrado donde yo voy a dar desarrollo libre a mi intimidad personal. Entonces el domicilio constitucional pueden ser los cuartos de hotel, las oficinas, la casa, el baño, puede ser un baño público, pero yo entro, me cierro. Ese es mi domicilio constitucional, porque ahí yo voy a desarrollar mi intimidad personal. Entonces no hay que confundir el domicilio civil con el domicilio constitucional, es mucho más amplio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el mundo moderno, el mundo en el que actualmente vivimos, la intimidad personal puede verse agraviada, y sobre todo otros aspectos de la personalidad pueden verse agraviadas por el cruce de los datos. Entonces, todos googleamos, todos, como dicen los jóvenes, stalkeamos. Voy a stalkear a este para ver quién es, lo voy a googlear. Y en esa información que cruzo, voy a obtener un perfil de la persona, y ese perfil puede ser equivocado.
o simplemente puede vulnerar pues la intimidad personal o familiar, porque resulta que cuando yo asisto a la clínica Ricardo Palma, voy a la clínica Ricardo Palma para atenderme de algunas enfermedades que yo no quiero que los demás conozcan. Pero hay un banco de datos ahí donde está registrada todas las enfermedades, las medicinas que he tomado, las veces que el psiquiatra me ha atendido, y resulta que por ahí ese banco de datos se escapa y alguien tiene la información y entonces se produce una suerte de desdoblamiento de la intimidad personal, porque la intimidad personal es pasiva. No quiero que me vean, no quiero ver. Pero cuando se trata de la autodeterminación informativa, que es otro derecho moderno, la persona tiene que salir, o sea, hay una actitud positiva, tengo que salir a combatir el dato, a combatir la difusión de mis datos, porque esa difusión de esos datos va a traer como consecuencia una imagen negativa de mi persona, ¿no? Entonces la autodeterminación informativa implica básicamente que los datos cruzados no puedan ser básicamente difundidos. Y después viene el llamado proceso de cumplimiento. Pero hasta acá estamos hablando de los procesos que están destinados a la protección de la persona. He estado hablando de la intimidad personal, he estado hablando de la autodeterminación informativa, de las libertades físicas o corpóreas. Y esto tiene un elemento fundamental, que estos procesos de protección de los derechos humanos están destinados a impugnar lo que yo voy a llamar acá, si me permiten, yo soy un poco desordenado, mi letra es muy grande y fea. Estos procesos de protección de la persona protegen o sirven para impugnar actos lesivos. Así lo dice la doctrina, actos lesivos. En cambio, los procesos para la protección de la supremacía de la Constitución van a estar destinados a la impugnación de actos que la doctrina llama actos normativos. Normativos. Contra leyes, contra normas legales. Mientras que acá no es contra normas legales, es contra actos lesivos. ¿Y qué son los actos lesivos? Los actos lesivos yo los puedo describir, los puedo ver, los puedo tocar, los puedo leer. Detención arbitraria. Despido por razones de embarazo. No ingresas a establecimiento porque no me gusta el color de tu piel, bajo el pretexto de que acá solo entran socios. Te despido de la escuela de oficiales de las Fuerzas Armadas por homosexual. O te despido de la escuela de cadetes de la policía porque eres mujer y has salido embarazada. Entonces, los actos lesivos que protegen los procesos de la persona humana, esos actos lesivos tienen una determinada característica. Son concretos, los podemos ver, los podemos describir. Es como decir, los podemos tocar. Son concretos. Y siempre son actos personalísimos. Están dirigidos a atacar el derecho fundamental de una persona a quien podemos identificar. Juan Pérez, Carlos Mesía, Pedro González. Y es él el que va a salir a juicio a plantear el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el proceso de cumplimiento, tratándose de el derecho fundamental que haya sido violado y que sea objeto de protección por cualquiera de estos derechos. Hasta ahí creo que me he dejado entender, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que tener un elemento también a tener en cuenta, es que los derechos fundamentales no se declaran. Los derechos fundamentales se reconocen porque son anteriores y superiores al Estado. De manera que cuando son vulnerados, esos derechos no hay que declararlos sino restituirlos. No es como los derechos legales. Por ejemplo, se mueren mis papás, yo voy a heredar los bienes que me han dejado.
Pero antes de heredar, yo tengo que ir al juez y decirle, señor juez, se han muerto mis papás y quiero la masa hereditaria. Tráeme tu partida de nacimiento, tráeme tu partida de función de tus padres, lo reviso, está bien, te declaro heredero, te declaro heredero. Entonces los derechos legales, por ejemplo, una derivación del derecho fundamental al libre tránsito es el de que yo pueda conducir un vehículo. Pero para conducir un vehículo tengo que sacar brevete, no puedo manejar ebrio, tengo que dar examen, tengo que cumplir ciertos requisitos que están en la ley. Entonces, si digamos hay un problema en la administración pública, me dice el señor, no le voy a dar su brevete, entonces tengo que impugnar, planteo un proceso administrativo, diré por qué me tiene que dar mi brevete, y pues al final el juez dirá, tiene usted razón, lo declaro que tiene derecho a que le den brevete. Ese es el derecho legal. Pero una cosa es que yo saliendo de acá me detiene y no hay razón, no hay mandamiento del juez, ni hay delito flagrante. Entonces ahí, ¿qué cosa hay que probar? No hay nada que probar. El juez simplemente, uno de ustedes plantea el habeas corpus y el juez irá donde la policía le dirá, ¿dónde está detenido acá? Se me decía, sí, a ver, ¿qué delito ha cometido? Ninguno. ¿Hay orden, mandamiento escrito y motivo del juez? Ninguno. Suéltelo. El derecho se ha restablecido, no se me ha declarado, porque nadie nace esclavo, todos somos libres. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto va a determinar la naturaleza de los procesos competenciales por las características que contiene el acto lesivo. Y la característica fundamental de los derechos fundamentales es que no se declaran. Ya todos los que estamos acá tenemos derecho a la libertad, nadie lo puede negar. Todos los que estemos acá tenemos derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, tenemos derecho a la intimidad personal, a la autodeterminación informativa. No hay necesidad de que un juez nos lo declare. Por eso es la característica de los derechos constitucionales, que también a veces reciben el nombre de derechos fundamentales. ¿Por qué reciben el nombre de derechos fundamentales? Porque son básicos, porque son fundamentos de la persona. Si no tengo libertad, no soy persona. Si no tengo trabajo, no tengo una vida digna. Si no tengo libertad, no es posible que se me pueda reputar como una persona digna. Si no tengo derecho a opinar, si no tengo derecho a la igualdad, ¿qué cosa soy? Nada, absolutamente nada. Entonces, por eso se llaman fundamentales, básicos, sin los cuales la persona no existe. Puede ser individuo, pero no es persona. En cambio, los derechos legales hay que pelearlos en el Poder Judicial. Procesos civiles, procesos penales, administrativos, contenciosos, tributarios, hay que pelearlos. Y para que el juez nos lo declare, aquí simplemente hay que restituirlos. Entonces el acto lesivo siempre es manifiestamente ilegítimo. Tan manifiestamente ilegítimo, ¿no es cierto?, que uno puede llegar rápidamente a la conclusión de que se trata de una violación manifiesta del derecho fundamental. Por eso es que acá viene un elemento que es fundamental para que podamos entender, es que los procesos de protección de los derechos humanos están dirigidos contra actos lesivos, y estos actos lesivos son concretos, son manifiestamente ilegítimos, vulneratorios de los derechos fundamentales básicos. No necesito hacer mucho razonamiento en mi cabeza para darme cuenta de que efectivamente se trata de una vulneración del derecho fundamental, ¿no? Entonces, si a una persona le dice, señorita, ¿por qué la han despedido a usted de la escuela oficial? Señor juez, porque estoy embarazada. No necesito más probanza, ¿no? Simplemente que hay que reponer el derecho. O por ejemplo, ¿por qué no lo dejaron entrar a usted a la discoteca, señor? Porque soy homosexual. No, un ratito. Esto hay que inmediatamente repararlo. El acto lesivo es fundamental, o sea, es manifiestamente ilegítimo, y por eso es que en los procesos constitucionales de protección de la persona no hay etapa probatoria. No quiere decir que no se presenten pruebas, se presentan pruebas, obviamente, pero el acto es manifiesto y no necesita elucubraciones en la cabeza.
Por eso es que también estos procesos constitucionales, la Constitución lo dice en el artículo 200, no deberían proceder contra normas legales. ¿Por qué? Porque las normas legales no son actos lesivos, son mandatos del legislador. En cambio, el acto lesivo sí ofende directamente a la persona. Principio de igualdad, trabajo, en fin. Despido incausado, por ejemplo, llego yo al trabajo y me dice el jefe de seguridad: señor, usted ya no entra, déjeme marcar mi tarjeta no, señor, usted ya no trabaja acá. ¿Pero por qué? Simplemente usted ya no trabaja acá. Ese acto es manifiestamente ilegítimo, porque no me han dejado derecho a defenderme, porque no sé por qué se me despide el trabajo. Entonces, cuando se va a juicio, a un proceso de amparo, cuando se le pregunta al empleador por qué lo despidió y el empleador no sabe qué decir, entonces hay que responder el derecho. No hay forma. El acto lesivo es manifiestamente ilegítimo. ¿Está claro? O, digamos, en un proceso de habeas corpus, ¿por qué lo detuvo usted al señor? ¿Por qué no lo dejó viajar al extranjero? Porque creo que se va a jugar. ¿Cómo que usted cree? El acto lesivo no es probabilidad. El acto lesivo es inminente, concreto, va a suceder ahorita, y no es de que creo que va a suceder. Entonces, si a la persona no la dejan salir, lo que hay que preguntar: ¿hay un impedimento de salida dictado por un juez? No. ¿Y por qué no lo dejan salir? Porque creo que se va a jugar. Pues un ratito, déjelo ir inmediatamente. ¿Correcto? Entonces, puede darse el caso. Entonces, por eso es que acá yo no voy a impugnar por la vía del habeas corpus, por la vía del amparo, el habeas data, del cumplimiento. Yo no puedo impugnar leyes. O sea, no voy a impugnar la supremacía de la Constitución, sino que voy a impugnar una norma. Si yo creo que una norma viola un derecho fundamental, si yo creo que una norma es incompatible con la Constitución, no voy a plantear un proceso de amparo, no voy a plantear un proceso de habeas corpus. Tengo que plantear un proceso de acción popular si se trata de una norma inferior a la ley. Y tengo que impugnar o interponer un proceso de inconstitucionalidad si se trata de una ley del Congreso o un decreto de urgencia, un decreto legislativo que viola la Constitución. ¿Está claro? Puede ser que se trate de una norma que, digamos, está claro que es incompatible con los derechos humanos. Vamos a decir una norma que diga: a partir del día de mañana, una ley dada por el Congreso, la jornada laboral es de 16 horas. Esa norma es incompatible con la Constitución, pero yo no puedo plantear un proceso de amparo. ¿Por qué? Porque cuando voy a mi trabajo, mi empleador me dice: señor, usted va a seguir trabajando 8 horas. Ah, ya, entonces la ley no se está aplicando, entonces no hay un acto lesivo. Mi empleador ha preferido la Constitución a la ley. Pero ¿qué va a pasar si un empleador dice: señor, ¿sabe? Oiga, señor Carlos Mesía, a partir de mañana, por si acaso, ya no son 8 horas, son 16, y me manda un memorándum? Ah, ese sí es un acto lesivo. El memorándum es un acto lesivo. Recuerden lo que les había dicho: el acto lesivo se puede ver, se puede tocar, es concreto, es personal. El memorándum es contra mí. Pero el memorándum está basado en una ley, ¿no? Entonces, cuando se va a juicio, el empleador va a decir, el juez le va a decir: conteste la demanda. Y en la contestación de la demanda, el empleador va a decir: es que el Congreso ha dado una ley, y en esa ley dice que la jornada subió a 16. El juez dirá: ah, no, esta ley es incompatible. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Me restablece el derecho a Carlos Mesía, pero la ley sigue vigente, porque es lo que se llama el llamado control difuso, o lo que se conoce como la inaplicación de la norma al caso concreto. ¿Me dejo entender? Pero no es que yo voy a plantear un amparo para que el juez en abstracto, en general, llegue a la conclusión de que esa norma viola la Constitución. No, porque para eso existe otra clase de procesos que ya lo hemos visto: el proceso de inconstitucionalidad contra las leyes que violan la Constitución, y el proceso de acción popular contra las leyes, contra las normas que son inferiores a la ley.
El proceso de inconstitucionalidad se interpone directamente ante el Tribunal Constitucional contra las leyes que violan la Constitución, mientras que el proceso de acción popular se dirige contra las normas inferiores a la ley, los decretos supremos, las resoluciones directorales, las resoluciones jefaturales que tienen carácter general, pero no se plantean ante el tribunal, sino ante el Poder Judicial. ¿Correcto? Entonces, si me permiten borrar un poquito, si hay alguna pregunta me la pueden hacer. Aquí en la supremacía de la Constitución tenemos la inconstitución, proceso de inconstitucionalidad, proceso de acción popular y tenemos el proceso competencial. ¿Alguna pregunta? Porque voy a pasar a otra fase de la exposición, pero creo que esto ya quedó claro, ¿no? Entonces, yo no puedo plantear un amparo porque creo que una ley del Congreso es inconstitucional. Lo que debo plantear, sí. Por favor. Mi estimado autor, excelente su exposición y creo que está claro. Pero ¿qué pasa si comienzan a violar la Constitución, en este caso, por ejemplo, en el gobierno, ¿no? Y no se toman las consecuencias que puede venir? Entonces, yo digo que realmente la Constitución es la madre de las leyes, lo sabemos, pero no se pueden violar así progresivamente o sino que realmente después no se restituyen los derechos, ¿no? Entonces, a eso quiero decir. Sí, lo que pasa es que yo creo que no se defiende lo que no se conoce y no se ama tampoco lo que no se sabe que se tiene. Entonces los peruanos no somos muy conscientes de los derechos fundamentales que tenemos y no los amamos ni los defendemos porque pensamos que no los tenemos, y a veces también no defendemos ni nos indignamos porque no entendemos a veces las cosas como son. Entonces, obviamente, ¿a dónde voy? Por ejemplo, ¿no? Cuando un juez en un proceso de amparo dice que no se debe acatar una ley del Congreso, ese juez está actuando mal. O por ejemplo, cuando un juez declara que el Parlamento no puede dictar leyes, ese juez está actuando mal, porque el camino para impugnar la ley no es el proceso de amparo, sino que el camino para impugnar la ley es el proceso de inconstitucionalidad. Pero hay que saberlo para indignarse. Hay que saber que uno tiene un conjunto de derechos para poder defenderlos, quererlos y amarlos. Entonces, en el Perú la Constitución no se respeta porque primeramente no nos indignamos frente a la violación de la Constitución porque pensamos que es una simple hoja de papel, cuando en el fondo la Constitución no es una hoja de papel. La Constitución está escrita en la fuente, como si fuese la marca del anticristo, solo que en este caso sería la marca de Cristo. Sí, por favor. Doctor, buenas tardes, agradecerle por su presencia y su disertación. Ahora, en estos tiempos modernos, justamente usted habló de las libertades, libertad de información, libertad de opinión. En ese sentido, el proceso de habeas data también está incluido dentro de nuestra Constitución. Últimamente se ha sabido de muchos casos donde ha coadyuvado a poder ejercer esas libertades de información, de opinión. ¿Nos podría hacer una breve reseña del proceso de habeas data? Ya. En el nuevo Código Procesal, bueno, el habeas data sirve para la autodeterminación informativa. En el Perú, donde somos más papistas que el Papa, la Constitución del 93 incorporó anómalamente o impuramente un derecho para la protección del habeas corpus, que es el acceso a la información pública, ¿no? Que podía haber sido protegido por el amparo. Pero además, si ustedes leen la Constitución, van a ver que el habeas data, según la Constitución, sirve para garantizar el acceso a la información pública, pero además dice para que los bancos de datos, públicos o privados, computarizados o no difundan información que afecta a la libertad personal o familiar. O sea, es un habeas data muy limitado. El Tribunal Constitucional en su momento amplió el ámbito de protección del habeas data y el nuevo Código Procesal Constitucional lo ha recogido la jurisprudencia del tribunal y ha ampliado lo que ya en su momento el tribunal lo había reconocido
como un derecho innominado, implícito, o sea que en el artículo 5 de la Constitución, que habla de la autodeterminación informativa, el habeas data no solo protegía el derecho a impedir que se difundan los datos, sino implicaba otras cosas más, que si ustedes me lo permiten, son los siguientes, ¿no? Permítanme un ratito. El joven que me ha impreso esto me ha dado el código procesal antiguo. Espérense un ratito, voy a tener que entrar a mi teléfono. Me han impreso el código derogado. Permítanme un ratito, por favor, para poder terminar con la pregunta del doctor. Ahora todo está a la mano, ¿no? En mi época, cuando los profesores dejaban para que hiciéramos monografías, investigaciones, llegaba el momento de presentar, ese profesor puede dar una semana más. ¿Por qué? No hay bibliografía, ya hoy día no se puede decir eso. Todo está en el teléfono, a la mano, lo bueno y lo malo, ¿no? Recorrer toda la biblioteca de Lima. No solo la de Lima, de todo el mundo. Permítanme un poquito de paciencia. Acá está. Miren lo que dice ahora el nuevo Código Procesal Constitucional sobre los derechos que protege el habeas data. Recuerden que yo les había hablado de la autodeterminación informativa. O sea, ya no es la intimidad personal, es la autodeterminación informativa como un nuevo derecho de los tiempos modernos, ¿no? Entonces, el habeas data sirve para reparar agresiones contra la manipulación de datos personalísimos almacenados en bancos de datos, ¿no? Por ejemplo, manipular los datos que están en la universidad, mis notas. Yo saco 20, todos los cursos he sacado 20, soy el primero, pero por ahí hay un hijo del diablo que le pone 11, 12 y manipula esos datos y los difunde por las redes. Entonces yo salgo porque la autodeterminación informativa es positiva. O sea, la persona tiene que salir a correr el dato. En cambio, la intimidad personal es pasiva. No quiero que me vean, no quiero que me escuchen. No quiero ver, no quiero escuchar. 2. A conocer y supervisar la forma en que la información personal viene siendo utilizada. Por ejemplo, yo puedo decirle a Infocor, ¿cómo están manejando mis datos? A ver, no, esa deuda no es mía, es de mi señora. Cámbialo. Habeas data. A conocer el contenido de la información personal que se almacena en los bancos de datos. A ver, en la municipalidad de Lima, donde yo he trabajado, quiero saber cómo han almacenado mis datos. A ver, señor, quiero ver mi hoja personal, yo he sido trabajador, que eso también es habeas data. A conocer el lugar donde se almacena el dato, con la finalidad de que la persona pueda ejercer su derecho. Por ejemplo, puede ser que alguien por ahí publica un dato mío, y yo le digo, oye, ¿y ese dato? Lero. Solo yo lo sé, habeas data. Dime de dónde sacaste el dato. ¿Se dan cuenta? O sea, el nuevo código ha ampliado el espectro del derecho constitucional, que aparece solo limitado a impedir que se difundan. Aquí es mucho más amplio, ¿no? A información que tiene como objeto aclarar la certeza de un dato que ha sido mal interpretado. Oiga, un ratito, yo no tengo 35 años, tengo 28, ¿no? Y no tengo los ojos pardos, son verdes. A precisar el dato, incorporarlo, ¿no?
a incorporar en el banco de datos una información omitida que perjudica a la persona. Oiga, un ratito, ahí en mi currículum que usted guarda en la universidad, falta que diga que yo he sido el número 1 de la promoción. Incorpore ese dato, por favor. ¿No? A impedir que las personas no autorizadas accedan a una información que ha sido calificada como reservada. A que el dato se guarde bajo un código que solo pueda ser descifrada por quien está autorizado para hacerlo. A impedir la manipulación o ocultación del dato en el marco de un proceso con la finalidad de asegurar la eficacia del derecho. A solicitar el control técnico de la finalidad de determinar si el sistema informativo complementado o no garantiza la confidencialidad y las condiciones mínimas de seguridad. A impugnar las valoraciones o conclusiones a que llegue el que analiza la información personal almacenada. Puede ser que yo tenga un banco de datos donde dice Doctor Mesías tiene 55 años, estoy bajando la edad por si acaso, 55 años, soltero, no tiene hijos, un ratito yo he estado casado, incorporo datos, y también por si acaso, XXX, ¿no? Entonces preciso el dato, porque de las omisiones o de las incorporaciones se pueden sacar conclusiones equivocadas, ¿no? Y ya ustedes saben todo lo que pasa en las redes sociales, y entonces hay que protegerse de eso. Ese es el habeas data, básicamente tal y como es. Y también, claro, en el caso del Perú, el habeas data protege también el acceso a la información pública, ¿no? El principio de transparencia y publicidad como derechos también fundamentales que nacen de la Constitución. Pero bueno, regresando, es que debemos entender estos procesos, ¿no? Hay un tema que también es importante a tener en cuenta, es que los derechos tienen que ser ciertos. O sea, no es un derecho que parece ser, el derecho tiene que existir. Pero además la doctrina dice que el derecho constitucional tiene que ser líquido. ¿Qué significa que el derecho constitucional sea líquido? Porque hay derechos constitucionales que uno tiene, pero que en su momento no pueden ser ejercitados, o sea que no pueden ser accionados en el Poder Judicial. Por ejemplo, en el caso del presidente Vizcarra, para politizar un poco la conferencia, ha sido inhabilitado por el Congreso. En consecuencia, su derecho a la participación política, o sea, su derecho a elegir y ser elegido, no es un derecho líquido, porque no lo puede hacer valer. Entonces la doctrina dice que para que yo pueda ejercer mi derecho fundamental, ese derecho no solo tiene que ser cierto, sino que tiene que ser líquido, o sea que yo esté en condiciones de poderlo ejercer, ¿no? Pero además el derecho debe ser, cuando se dice que el derecho debe tener certeza, el derecho quiere decir que no es posible las probabilidades, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, que la elección ha violado el debido proceso. Si todavía no terminaron, si en los procesos hay la posibilidad de impugnar recursos, plantear alegaciones, articulaciones, los concursantes pueden decir, señor, sume mi currículum estos votos, pero viene un juez y dice, se ha violado el debido proceso. ¿Cómo sabe usted que se ha violado el debido proceso? Nadie ha interpuesto la demanda. El acto tiene que ser lesivo, concreto, actual, está sucediendo. Y el acto puede ser, el derecho puede ser restituido y el acto lesivo no es irreparable, ¿no? Tiene vigencia, virtualidad, materialidad. Y no se trata de probabilidades. Yo creo que el Congreso va a aprobar una ley, por ejemplo, la ley de la SUNEDO que reforma. Ustedes de repente puedan estar en contra, pueden llamarla ley contra reforma. Eso es una valoración, un juicio de valor en el que no vamos a entrar. Estamos en una parte procesal y dogmática. Ese amparo se planteó contra un proyecto de ley. Entonces ahí el acto lesivo no tiene certeza. O sea, la vulneración del derecho no es cierta. ¿Por qué no es cierta la vulneración del derecho? Primero, porque la ley no se sabe si va a violar un derecho fundamental de Pedro, de Juan, de Carlos. Y en segundo lugar, no se sabe si el Parlamento lo va a aprobar.
no se sabe si en la comisión se va a dictaminar otra cosa, y no se sabe si en el pleno se va a votar ese o se va a aprobar un texto sustitutorio. ¿Eso qué quiere decir? Que el acto lesivo es probable, pero no es vigente, no es que va a suceder, no es peligroso, no es amenazante. Entonces el juez actúa y dice, deténme el proyecto de ley. Oye, ¿qué proyecto de ley? Porque va a violar derechos humanos. ¿De quién? ¿Y cómo sabes tú que ese proyecto de ley es el que se va a aprobar? Si en el pleno se va a debatir, se va a discutir y se puede cambiar. ¿Correcto? Entonces el acto tiene que ser probable. Para hacer un poquito con un ejemplo más grosero, pero el del amparo contra la ley está claro, pero también puede suceder que a veces en la universidad, antes veía yo, cosas que me parecían mal, los guachimanes de la universidad, no voy a decir la universidad, a los alumnos cuando entraban y cuando salían, les revisaban la cartera, sobre todo a las damas. Yo decía, ¿cómo están revisando la cartera? La cartera es un tema muy personal. Oye, ¿usted por qué revisa la cartera? No, es que se pueden llevar la pizarra, se pueden llevar el plumón. ¿No? Entonces, pongámonos en el hipotético caso de que una alumna dice, oiga señor, ¿sabe qué? Usted no me revisa la cartera. Y se mete. Y el guachimán le dice, mañana no te dejo entrar. Ese guachimán no tiene capacidad para amenazar, porque él no es autoridad en la universidad. El único que podría amenazar y decir no vas a entrar es el decano. Entonces, el acto lesivo no tiene certeza. Es poco probable. O digamos alguien que se molesta con alguien porque hay amparo contra terceros, contra particulares, no solo contra agentes estatales. Mañana te voy a detener, te voy a mandar un par de sicarios para que te detengan una semana. Esa no es una amenaza cierta, o sea, no es una amenaza inminente, es una bravuconada. ¿Me dejo entender? Entonces es así, todos esos elementos el juez tiene que tener en cuenta a la hora del amparo, porque si no caemos en lamparitos. ¿Todo puede ser amparo? No. Y entonces aquí entramos al tema del habeas corpus, que es el objeto de esta clase o de esta conferencia, pero quería hacer esta introducción porque me parece que es muy importante para que podamos entender la naturaleza de los procesos constitucionales. El acto lesivo concreto, otro tema que también es importante es que el acto lesivo es directo. ¿Directo qué significa? Significa que yo no necesito en mi cabeza hacer un conjunto de lucubraciones para llegar a la conclusión de que el acto lesivo me agrade. Lo que sucede a veces cuando se plantean los amparos contra leyes. Vamos a decir, el Poder Ejecutivo dicta un decreto supremo en virtud del cual se suben los aranceles al algodón. Y entonces el jefe del sindicato de la fábrica Hilados Tren convoca a una asamblea y dice, señores, el gobierno acaba de subir los aranceles del decreto supremo. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que plantear un amparo, pero si es una norma. ¿Por qué? ¿Cuál es el acto lesivo? Mira, le dice, que el acto lesivo no es directo. Hay una elucubración falsa. Es que, como han subido los aranceles, van a subir los ruines. Como van a subir los ruines, no vamos a vender. Y como no vamos a vender, nos van a despedir. No, ese no es un acto lesivo. No he llegado a él por fases sucesivas en mi cabeza. No. El acto lesivo es directo. ¡Pum! Se acabó. Por eso decía, es manifiestamente ilegítimo. Lo puedo ver, lo puedo tocar. No es que invento para llegar a la conclusión. No. El acto lesivo es despido arbitrario por razón de embarazo, incausado, sin debida motivación, con fabricación de pruebas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró una vez fundada un amparo porque la compañía se había metido en el correo personal de la persona para demostrar que en horas de trabajo este señor bajaba material pornográfico y lo guardaba en su correo. Entonces el tribunal dijo, oye, ese es una violación del derecho fundamental a la correspondencia, a la inviolabilidad de los documentos,
Y tú no puedes despedir a una persona con violación de un derecho fundamental. O sea, es como declarar culpable a una persona después de torturarla. No se puede. Entonces tampoco no te puedo despedir, ¿no es cierto?, con una prueba obtenida ilícitamente. Un domingo llamo al jefe de sistemas para que vulnere la clave de la computadora y yo pueda demostrar que bajaba material pornográfico en hora de trabajo. No, no. Ese es un acto lesivo manifiesto. O sea, ahí ya no hay nada que probar. El amparo debe salir rápido. Se entiende lo que quiero decir. Entonces, no es también como a veces se piensa, ¿no?, que el amparo debe salir para todos. Entonces el abogado y el juez, cuando escucha al cliente o a la parte demandante, tiene que mirar todos estos elementos del acto lesivo. Si el derecho puede ser reparado, si el acto lesivo todavía no es irreparable, si el derecho puede ser restituido, si el acto es manifiesto, agraviante, ha sido comprobado, en fin, todos los elementos. Pero tiene que estar. Ahora bien, en el habeas corpus, como el habeas corpus tradicional, me voy a tener que valer de mi en el habeas corpus tradicional, permítanme un ratito, quiero compartir con ustedes cuáles son los derechos que protege el habeas corpus. Acá están. En el artículo 33, la integridad personal y el derecho a no ser sometido a tortura, a tratos humanos humillantes, ni violentado para obtener declaraciones. La integridad personal. La integridad personal tiene 3 elementos. Parece que es muy importante también que el juez y el abogado conozcan muy bien el contenido y el ámbito, o sea, lo que podríamos llamar el contenido esencial del derecho constitucional. No es de que a mí se me ocurre la integridad personal. Un ratito, ¿qué cosa es la integridad personal? La integridad personal tiene 3 vertientes. La física, que se entiende, no golpearla, no torturarla, pero también tiene la integridad moral, ¿no? Y la integridad psíquica. La integridad psíquica es la que se protege contra los lavados de cerebro, las hipnosis, en fin. Y como otra parte de la integridad personal es la integridad moral, que significa que no puedo yo violentar, no puedo yo amenazar a una persona para que se conduzca de una manera que él no quiere porque viola sus ideas, sus valores. Por ejemplo, esos enamorados medio celosones. No te pongas minifalda. No quiero que cuando salgas conmigo te pintes. Entonces, ¿a qué viene eso, no? Eso, por ejemplo, es violación de la integridad moral. Te puede plantear un habeas corpus. ¿No es cierto? Porque pasa. ¿No es cierto? Porque pasa. Pero bueno, estoy haciendo un poquito de broma para que no se me aburra. Pero también puede ser la integridad moral cuando los papás a veces dicen, vamos a misa. Papá, yo no creo en Dios. ¿Qué cosa? Entonces lo obligan a uno a ir a misa. Eso es violación de la integridad moral. O cuando a veces el muchacho tiene 18 años, papá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa ahí? No sé qué soy. El papá agarra y le da una tanda. Violación de la integridad personal en la cuestión física y en la cuestión moral, porque pretende que el hijo actúe de una determinada manera que no quiere, ¿no? Como ven, hay un matiz, ¿no? El proceso de habeas corpus que protege la libertad física y corpórea, ya vamos a ver qué es. Acá hay un matiz porque incluye también aspectos de la psique. Recuerdo, no sé, bueno, ustedes veo que acá la mayoría son jóvenes, pero los que éramos muchachones en la época del gobierno de Fujimori, en el año 92, no sé, por ahí se cogió a un narcotraficante que se llamaba Vaticano. Y Vaticano
se le ocurrió decir en pleno proceso de que Vladimiro Montesinos era homosexual. Y de repente, a los 3 días, volvió a salir Vaticano, y Vaticano no se acordaba. ¿Y usted quién es? Y hablaba incoherencias y tonterías. ¿Qué había pasado? Que a Vaticano le habían lavado el cerebro, le habían puesto la cura del sueño. Eso también es integridad psíquica, los lavados de cerebro, las hipnosis, ¿no? Darle pastillas a una persona para que se duerma. ¿Me entienden? Ok. El derecho a no ser obligado a prestar juramento, ni forzado o obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge conviviente o sus parientes dentro del cuadro de consanguinidad o comunidad. Eso no necesita mucha explicación, pero no estaba. Este derecho ha sido incorporado por el nuevo Código Procesal Constitucional. El derecho a la no discriminación, que forma parte de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. El derecho a no ser desterrado, expatriado o confinado por la autoridad administrativa, por razones políticas, raciales, culturales, étnicas y por cualquier otra índole. El derecho al extranjero, a quien se ha acreditado asilo político, de no ser expulsado al país cuyo gobierno lo persigue. Aquí en el Tribunal Constitucional hubo un caso interesante. Era un chinito que en China había cometido el delito de contrabando, y en China el delito de contrabando se castiga con la pena de muerte. Entonces el chinito se había escondido, había cambiado su nombre y era dueño del Hotel Mauri, donde se hacen los llamados pisco sours, ¿no? Que se dice que son los mejores pisco sours del Perú. Entonces los chinos lo encontraron, lo ubicaron y le pidieron al Estado peruano que lo entregara. Su abogado, el doctor Lamas Puzzo, planteó un habeas corpus porque la Corte Suprema había aceptado la extradición y el gobierno peruano ya lo iba a entregar. Y entonces el abogado plantea el habeas corpus contra resolución judicial de la Corte Suprema que autorizaba la extradición. Cuando llega había mucha presión del gobierno chino, pero hay un problema. Las reglas, los tratados de protección de los derechos humanos dicen que una persona no puede ser extraditada cuando hay el riesgo de que se pueda ser, que no sea primero objeto de un juicio imparcial. En segundo lugar, que no pueda ser extraditado por una pena que no es aplicable en el caso del Perú. Entonces, en el caso del Perú no existe la pena de muerte para el delito de contrabando. Entonces, no era posible la extradición. Pero había un problema. Aquí es donde ustedes tienen que ver que a veces la política entra en contradicción con el derecho. Y debe prevalecer el derecho sobre la política, porque ese es el objeto y el sentido del derecho constitucional, que es el encamisetamiento, la tasación, la regulación, el encuadre del poder. Ese es el derecho constitucional, y el derecho procesal constitucional está a su servicio. El gobierno chino decía, si tú no es legal, yo no firmar tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, en el gobierno de García, se lanzaban comentarios, o sea, mensajes, en el sentido de que había que entregar al chinito, porque el chinito iba a impedir firma de tratado de libre comercio, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional de ese entonces declaró que eso no era posible porque no garantizaba, o sea, no podía aplicarse la pena. Los chinos insistieron, dijeron que nosotros garantizamos que no le vamos a aplicar la pena de muerte. Pero yo pienso, no, claro, no le aplica la pena de muerte, pero no le da comida pues una semana. O como China es un país tan grande, claro, como China es un país tan grande, cuando hace frío te llevo a Changyang, y cuando ya hace calor allá te llevo a Changhong, y así te vas muriendo de a poquito. Bueno, y entonces el tribunal declaró fundado el habeas corpus, dijo, chinito no va. Pero en ese caso
era el derecho por encima de los intereses de la política. Por eso es cuidado, que a veces puede ser que en algunos casos la ciudadanía o la opinión pública no entienda de que a veces el derecho debe primar, por una razón no solo de principio, básicamente por una razón de principio, pero además porque así debe ser. ¿Por qué? Porque la política es una función que se basa en razones de oportunidad y conveniencia. Es oportuno y es conveniente enviar al chinito porque hay que firmar un tratado de libre comercio que va a favorecer a 33 millones de peruanos. Y al final de cuentas, un chinito menos. Esa es la política. Pero lo jurídico, ¿no es cierto?, lo que es en el fondo la protección de la persona humana, que dice, no, es el respeto del derecho fundamental, de la libertad, del derecho a un juez natural, la imparcialidad. Dice, pero ¿por qué? No, un ratito, es que si lo haces una vez, la harás siempre. Es una cuestión de principio. Entonces, por eso es que los abogados somos fregados. Dice, caramba, siempre que hay un abogado hay un problema. Sí, así es, ¿no? Y sobre todo, el derecho constitucional es una disciplina que está ahí para fastidiar al poder, ¿no? Aunque también hay el riesgo de que el derecho constitucional pueda estar al servicio del poder. De todo hay en la viña del Señor. En el inciso 8, el derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez. El inciso 8 es la llamada libertad física y corpórea, que hay que distinguirla de la libertad de tránsito o de residencia. La libertad física y corpórea, así como es conocida en la doctrina, la libertad física o corpórea es básicamente el derecho de una persona a no ser recluida en un espacio cerrado relativamente pequeño, ¿no es cierto?, sin mandamiento escrito y motivado del juez, y también, ¿no es cierto?, en caso de que haya sido detenida en flagrante delito. Pero he dicho una cosa interesante, que es lo que todo abogado o todo juez debe tener en cuenta, que es el rigor. El rigor en el manejo del concepto del derecho constitucional. Libertad física o corpórea es el derecho a no ser detenido en un espacio relativamente pequeño. ¿Hasta dónde puede ser? No sé. Por ejemplo, libertad física y corpórea puede ser violación, cuando yo lo mando a un preso pues y lo dejo en el frontón, o cojo a un político, entonces lo mando al frontón y ahí lo dejo en la playa. O también podría ser, como dice un cuento de uno de esos disquisiciones de Jorge Luis Borges, dice que en Occidente a una persona, cuando se la quiere castigar, se lo mete en una habitación cerrada, o sea, la detención es una detención, un espacio relativamente pequeño. Pero dice que los árabes podrían hacer algo diferente, pero que al final sería lo mismo: coger al preso político, no meterlo en un cuarto cerrado, sino dejarlo en el desierto. Aquí no es casi lo mismo, ¿no? Lo dejas en el desierto, pero no le das ni un caballo, ni agua, ni un camello, nada. ¿Eso qué es? Detención personal, porque la detención personal es en espacio cerrado, ¿no?, relativamente pequeño. Entonces, hay algunas jurisprudencias de las cortes y los tratados que han señalado que hay detención arbitraria, o sea, violación de la libertad física y corpórea, cuando, por ejemplo, algunas personas sin justa causa son detenidas en islas, no se las deja salir de ahí, etc. Pero obviamente que la libertad física y corpórea adquiere su mayor violación en los espacios cerrados, ¿no? Las comisarías. Hay violación de la detención arbitraria también cuando, por ejemplo, las personas son detenidas en centros de reclusión que no son oficiales, ¿no? A veces dicen, ¿dónde está la persona? Lo buscamos por la comisaría, no está. Está detenida en un lugar donde no es una cárcel, no es una comisaría. A la persona no se la puede detener en cualquier lugar. Los centros de detención
son centros oficiales, están inscritos, están previamente establecidos. De manera que, pudiendo haber, por ejemplo, justa causa, también se produce la violación de la libertad física y corpórea si al ministro del Interior se le ocurre que un determinado político o un determinado delincuente no debe estar en la comisaría ni debe estar en Lurigancho, sino que tiene que estar en su casa, porque ahí va a estar a buen recaudo con los policías que son de su confianza, porque tiene 4 perros en la casa que no lo van a dejar salir. Eso también, aun cuando haya sido detenido en flagrante delito, es una violación de la libertad física y corpórea, porque no está siendo llevada en un lugar oficial donde debe ser detenida la persona, un lugar donde se supone, aunque en la cárcel del Perú no sucede eso, que su salud y su vida va a estar garantizada. También se puede plantear el proceso de habeas corpus contra la libertad física y corpórea cuando los establecimientos o los lugares no ofrecen la garantía de la salud de la vida. Claro, en el Perú podrían todos los presos plantear habeas corpus, ¿no? Pero es probable que eso no suceda porque estamos hablando en teoría. Pero en teoría también podría plantearse. Yo soy un preso y digo, señor, acá no está garantizado nada. Recuerden que la Corte Interamericana ha declarado que algunos establecimientos penitenciarios del Perú son inconvencionales porque no garantizan la vida y la salud. Ahí el habeas corpus para la garantía de la libertad física y corpórea procede. El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar conforme a la ley de la materia. Ya desaparecieron las levas. Ahora, antes de que me olvide, la libertad física y corpórea no solo tiene que ver con las detenciones arbitrarias. A veces también puede darse contra reclusión en establecimientos de salud mental a las cuales se lleva a los familiares, pero sin su consentimiento. El hermano, el hijo, que ya la familia lo ha dado por perdido. Es un pastelero total. Entonces, se lleva la licuadora, al día siguiente se lleva el televisor, la mamá quiere ver a Lo Gisela y resulta que ya no hay el televisor. El hijo se lo llevó. Entonces lo agarran y le dicen, hijo, un ratito, tómate esta gaseosa. El hijo se toma la gaseosa y queda dormido. Y después aparece en el centro Victoria, ¿no? Eso, el hermano, el amigo puede plantear un habeas corpus y sale inmediatamente. También hubo un caso, creo que fue en la clínica Javier Prado, una señora entró de emergencia porque ya estaba en dilatación 10, da luz al bebé, llega al día siguiente, el ramo de rosas del esposo, todo. Me lo llevo, ¿no? La señora no puede salir, el bebito tampoco, ¿por qué? Tiene que pagar, señor, no tengo plata. No sale hasta que traiga la plata, no, eso también no puede ser posible. Las deudas se cobran en el proceso civil, pero tú no puedes detener a la persona porque simplemente no te ha pagado. Ahí también procede el habeas corpus. ¿Qué quiero decir con esto? Que el habeas corpus no solo protege situaciones donde encontramos agentes del Estado, policías, prefectos, presidente de la República, qué sé yo, sino que también puede proceder a veces contra detenciones que parten de los privados. Y ojo, este tema de los centros de salud mental, ahí hay mucho de violación de la libertad física y corpórea. Y a veces los profesionales de la salud no saben. Hace muchos años, una señora, una mamá, metió a su hijo de 19 años a un centro que estaba en Chorrillos. Tenía que estar 3 meses ahí. Se cumplen los 3 meses, el chico tenía 18 años, y la mamá va y habla con él. Y el niño, porque es todavía un adolescente, le dice, mamá, sácame de acá. Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para no caer en la misma. Pero sácame de acá, no quiero estar acá. La mamá se compadece, llora, reflexiona, baja a la administración de este centro de rehabilitación, me llevo a mi hijo. Y el psicólogo le dice, señora, tiene que ser usted fuerte. ¿Cómo es posible que usted se deje manipular? Tiene razón, que se quede mi hijo. Ese día se incendió el centro penitenciario y el niño murió, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa?
La mamá obviamente que no, el psicólogo, el profesional, un psicólogo tiene que saber que ninguna persona puede estar detenida en un centro de reclutamiento, o sea, para recuperación de la salud mental sin su consentimiento. El niño no quería estar ahí, tenía que haber salido inmediatamente. Esos son los desconocimientos que a veces, ¿no es cierto?, producen este tipo de tragedias. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Mesa Redonda, creo, acá en Amazonas, y unos muchachos estaban encerrados trabajando? Dice Habeas Corpus, la Malvina. Ese es Habeas Corpus. Inmediatamente es Habeas Corpus. Y ojo, recuerden que el Habeas Corpus es una acción popular, en el sentido de que es un actio vicatis, o sea, cualquiera puede interponer un Habeas Corpus. O sea, si mañana más tarde yo sé que una persona está detenida contra su voluntad, como estos muchachos, por sus empleadores, puedo plantear el Habeas Corpus sin ningún problema, ¿no? Pero, ¿cuál es el derecho que se está transgrediendo? La libertad física o corpórea, porque la persona está detenida en un espacio cerrado. Eso no es libertad de tránsito. Libertad de tránsito también es protegido por el Habeas Corpus, pero no es libertad física y corpórea. ¿Qué es la libertad de tránsito? La libertad de tránsito es ir y venir a donde me da la gana. Por ejemplo, estoy en mi casa y quiero ir a tomarme unos tragos en Miraflores, me voy, la policía no me puede detener, señor, tranquilo. No, eso es libertad de tránsito. O también me quiero ir a Chiclayo, a Tumbes, quiero salir del país. Libertad de tránsito. Protege el Habeas Corpus. Y otro derecho que protege el Habeas Corpus es la libertad de residencia, que es otra cosa. Entonces tenemos libertad física corpórea, libertad de tránsito y libertad de residencia. Mientras que la libertad física y corpórea es el derecho a no ser detenido arbitrariamente en un espacio cerrado, la libertad de tránsito es ir y venir, de aquí para allá, de Lima a Trujillo, de Lima a Miami, de Miami a París, de París al Perú. Libertad de tránsito. Y la libertad de residencia, es que yo quiero vivir en Lima, no quiero vivir en Puno, yo quiero vivir en Tumbes, no quiero vivir en Huancayo. Eso que a nosotros nos puede parecer como una cosa tan obvia, pero doctor, eso no va a suceder nunca. A mí, bueno, todavía vivimos en democracia, pero recuerden que en Cuba no pueden salir. Y recuerden que en la Rusia soviética, si ustedes han leído los 3 tomos de Archipiélago Gulag, ¿no?, de Alexander Solzhenitsyn, donde habla de los centros de prisión en la época de Stalin, a la persona le decían: tú has escrito un poema, contestame, ya no vas a vivir en Rusia, te vas a la Siberia. No, yo quiero vivir en Rusia, te vas a la Siberia, al frío, ¿no? O a veces también Stalin decía, por ejemplo, ustedes saben, a nosotros nos han vendido la idea de que los gringos ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces hay una vanagloria del general Montgomery, en fin, de los gringos, estos no me acuerdo su nombre. En verdad el que ganó la guerra, el gran general de la Segunda Guerra Mundial, fue el ruso Zhukov, general que desde la batalla de Stalingrado, bueno, primero empezó en Stalingrado, que parecía que iban a ganar los alemanes, y Stalin llamó a Zhukov. Acaba liberando a Leningrado, y después Stalin dice: anda a Stalingrado. Entonces va, y en una operación donde mueren miles de alemanes bajo una estrategia de sangre fría, Zhukov mandaba matar a los rusos que huían, o sea, no permitía que los soldados, y también Stalin obligó a la gente, violación de la libertad de residencia, obligó a la gente a permanecer en Stalingrado, porque eso obligaba a los soldados y a los civiles a combatir hasta la muerte, ¿no? Y entonces al final, bueno, lo pueden ver en YouTube, Zhukov destruye a los alemanes
y arranca hacia Europa, y la idea es quién llegaba primero, ¿no? Pero la diferencia es que los rusos combatieron solos, ¿no es cierto? Y la diferencia es que los norteamericanos tenían a los aliados. ¿A dónde voy? Que Stalin lo vio muy peligroso. Se había convertido en un líder chulo. Entonces agarró y le dijo, lero, me vas para allá. Entonces Chujo dijo, ya caballero, pues me voy, porque Stalin te mataba sin ningún problema. Entonces, esa es la libertad de residencia. O sea, que tú puedas escoger el lugar donde quieres vivir y que el Estado y que nadie te lo pueda imponer. Entonces, a muchos de ustedes leen un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial, se van a dar cuenta que muchos de los derechos fundamentales que tenemos en nuestras constituciones y que están consagrados en los instrumentos internacionales son el resultado de las cosas que pasaron ahí. Por ejemplo, una vez que ya se había repartido el mundo, las democracias occidentales y la Unión Soviética tuvo que regresar, o sea, ya había tomado Alemania, tuvo que regresar su ejército. Para regresar, ellos obligaron a los húngaros, a los polacos, a los rumanos, a los checoslovacos, a toda esa que se llama la Europa Oriental, los obligaron a construir las ciudades y los obligaron a trabajar gratis, muchos se murieron. ¿Eso qué es? Eso se llama, lo que en el derecho es libertad de trabajo, que no es lo mismo que derecho al trabajo. El derecho al trabajo es que yo no pueda ser despedido arbitrariamente de mi trabajo y que cuando haya un concurso yo postule en igualdad de condiciones. Y la libertad de trabajo es que yo no puedo, tenemos un problema que ya lo había visto este señor llamado Sócrates. Muchos antes de Sócrates habían descubierto el alma, fue Pedro que les descubrió el alma. Los pitagóricos también, que incluso pensaban en la metempsicosis, en la encarnación del alma. Pero Sócrates pensaba que el problema del alma eran las sensaciones, las emociones, los sentidos. Pervertían el alma y Sócrates pensaba que al pervertirse el alma, por una falla en el cuerpo, el hombre se volvía injusto. De manera que para Sócrates el hombre no era injusto por naturaleza. O sea, Sócrates era un antropológicamente optimista, pensaba que el hombre era bueno, pero que era malo, no era virtuoso, no era justo, porque desconocía. ¿Y por qué desconocía? Porque estaba entregado a las pasiones, a las sensaciones, que no permitían el vuelo de la razón. Su discípulo Platón, como ustedes lo saben, desarrolla la doctrina de una mejor manera y crea la famosa tesis de que deben gobernar los filósofos reyes en la República. Los filósofos reyes que están alejados de las bajas pasiones y que tienen la capacidad para razonar y descubrir la verdad. ¿Por qué digo todo eso? Porque en el mundo contemporáneo tenemos el problema de que hoy en día, con los celulares que manejamos, estamos sometidos a las pasiones, a las sensaciones, a las emociones. Todos los días nos llega un meme y ese meme, ¿no es cierto?, distorsiona la imagen del político, la imagen de la persona, ¿no es cierto?, y juzgamos a partir de las sensaciones, de las emociones que nos producen esas imágenes con las cuales nos bombardean los grupos de poder, los grupos de la prensa interesada. Entonces, lo que yo creo es que como abogados, como estudiantes de derecho, como profesionales, debemos abusar ese espíritu crítico y no creer en todo lo que se nos dice. Debemos ser escépticos, debemos ser cartesianos, a ejercer la duda metódica, cogito ergo sum, de todo puedo dudar menos de que pienso, de que vivo porque pienso. Hay que pensar, pero sobre todo ejercer un juicio crítico y saber siempre de que no todo lo que nos dicen es verdad. Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que poner en juego un derecho fundamental que no lo protege el habeas corpus, sino que lo protege el amparo, que es la libertad de informarse. Si yo no tengo información, no puedo tener opinión.
Si yo no conozco, no puedo tener opinión. Correcto. Entonces, a partir de acá también lo que yo quiero dejar como un mensaje, además que estamos en el Colegio de Abogados de Lima, ¿no es cierto? Como mensaje, lo que yo quiero dejar es que el alumno, el estudiante, el abogado, tiene que tener un juicio crítico y debe conocer. Yo, por ejemplo, cuando me hacen preguntas de penal, yo no opino. ¿Pero es inocente o culpable? No sé, yo no sé nada de derecho penal. ¿No? A mí pregúnteme el amparo, el habeas corpus, no me pregunten, ¿es inocente o no? Es que siempre estamos dispuestos a juzgar, ¿no? Cuando creo yo que si uno abraza una determinada disciplina científica, como puede ser el derecho constitucional, el derecho penal, uno tiene que más que juzgar, explicarse, llegar a conclusiones, pero que sean el resultado. Ojo, no se olviden que detrás de los procesos de habeas corpus, detrás de los procesos de amparo y detrás de los procesos de inconstitucionalidad está en juego la persona atacada por el poder, ¿no? Y el poder es interesado, el poder malea la información, ¿no es cierto? Entonces, hay que siempre dudar de lo que viene de la prensa, y claro que también ustedes van a encontrar siempre opinólogos, constitucionalistas del momento, de casualidad, interesados en una verdad. Entonces es normal, eso es así, pero no debemos creer a pie juntillas. Por eso es que es muy importante también garantizar el libre pensamiento de las universidades, porque la ciencia es neutra y la ciencia es falseable. La ciencia se equivoca también, pero la ciencia, para poder llegar a la verdad, tiene que ser libre, no puede ser manipulada, no puede ser, digamos, no puede estar al servicio de determinadas ideologías, de derecha, de izquierda, de lo que sea. Por eso también es muy importante garantizar la autonomía de la universidad, porque además de la universidad es donde se forman los profesionales, en la universidad donde se forman las ideas. ¿De dónde sale la idea del Perú, el concepto del Perú, la idea de nacionalidad? ¿De dónde sale las ideologías de género? ¿De dónde sale el feminismo? Por ejemplo, el gran libro que da nacimiento en el siglo XX a la teoría del feminismo es el libro de Simone de Beauvoir, que se llama El segundo sexo. Es un libro maravilloso. Es un libro brillante, escrito por una mujer en el año 54, si no me equivoco. Pero eso no hubiese sido posible si no hubiese existido el libre pensamiento. O sea, la capacidad de esta mujer inteligentísima, conviviente o pareja de Jean-Paul Sartre, el existencialista, que fue capaz de establecer en un libro de como de 900 páginas cómo había sido tratada la mujer en el medioevo. Es un libro donde se habla sobre la anatomía de la mujer, cómo es tratada. Es un libro brillante. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, pero lo que quiero decir es que ese libro no hubiese sido escrito en una dictadura. Imposible. Y por eso es fundamental que aquí en el Colegio de Abogados de Lima defendamos la libertad de prensa y esta pequeña democracia que todavía nos queda, retazo de democracia que todavía están vigentes. Y ahora que tenemos a nuestros hermanos venezolanos acá, que no nos pase lo que les ha pasado a ellos, que nos convirtamos en forasteros en nuestra propia tierra, que tengamos que estar arrastrando a nuestros hijos, ¿no es cierto?, por un mundo que no es el nuestro, como judíos errantes por el desierto, ¿no? Y eso, que puede parecer algo imposible, nunca se sabe, porque la maldad humana se multiplica a la n potencia cuando la maldad se instala en el poder. Y por eso es muy importante los procesos constitucionales, porque son los nobles instrumentos a partir de los cuales la persona y el orden constitucional pueden ser defendidos. De manera que desde esa perspectiva nosotros tenemos que cultivar una disciplina. No digo que tengan que ser especialistas o, digamos, profesores universitarios que se dedican a la materia, pero sí creo que hay que tener una determinada base, por lo que decía el doctor. ¿Cómo se puede
amar algo que no se conoce? ¿Cómo se puede defender algo de la cual no gozo? ¿Cómo puedo reivindicar un derecho que jamás fue mío? Entonces la Constitución es una suma o un gran espejo donde los peruanos nos vemos, libres e iguales, con dignidad y con derecho a la vida. Pero no son meras declaraciones, fórmulas vacías, sino que tienen que ser instaladas en el alma de la persona, ¿no es cierto? Y creerlo fundamentalmente. Creer efectivamente que somos libres, que somos iguales, que tenemos derecho a una vida digna, y que así, como cantamos Contigo Perú, cuando gana la selección, debemos también sentirnos orgullosos, no digo de la Constitución del 93, sino orgullosos de un orden constitucional que solo puede ser posible si anida, no en el texto escrito que está, digamos, acá. Lo más importante es que ese texto escrito esté acá. Y que se concretice en una actitud, en un estilo de vida, que implica, por ejemplo, entender que y así como yo tengo una opinión, el resto también la tiene y es digna de respeto. Y que no debemos tolerar, por ejemplo, estamos avanzando en algunas cosas, ¿no es cierto? Este era un país, por ejemplo, que cuando yo tenía 8 años, se choleaba. A mí siempre me causó un poco de, cuando escuchaba a mis amigos, qué bonita que es la chola que tienes en tu casa, no hables así, ¿no? Pero así era en Perú. Hoy en día eso no es posible, ¿no es cierto? Hemos avanzado, pero falta un montón, un montón. Entonces, creo yo, discúlpenme, me he ido por otro lado, pero pasa que soy bien hablador. Creo yo, pero creo que vale la pena, ¿no? Creo yo que es muy importante tener en cuenta que tenemos el peor de los congresos. Tenemos el peor de los congresos, pero estaríamos peor si no hubiera congreso. Porque el congreso es el equilibrio que establece mientras el presidente no puede legislar, mientras el presidente está controlado, mientras el presidente puede ser fiscalizado. Entonces, nosotros todavía podemos ejercer nuestras libertades fundamentales. Y entonces, de esa manera, los procesos constitucionales no son fórmulas vacías, como por ejemplo, eran en la época del presidente Fujimori, donde tú planteabas un habeas corpus y ya sabías que lo ibas a perder, porque era una dictadura. Todo estaba controlado. Entonces, los procesos constitucionales, como son para la protección de la persona y para el control de la constitucionalidad de la ley, no funcionan en las dictaduras. No funcionan. Pero también hay algo que es muy importante. Necesitamos, y por eso es que el Código Procesal Constitucional ha establecido la obligación al Poder Judicial, el gran reto, de que los jueces tienen que ven estos procesos, tienen que ser jueces constitucionales. No deben ser jueces penales ni civiles, constitucionales, porque tiene otra lógica, ¿no? El juez constitucional tiene que estar imbuido, tiene que creérsela que hombres y mujeres son iguales, que pueden haber minorías, como las LGTBQ+, no sé cómo se llaman, no tengo el nombre completo, pero que tienen, digamos, los mismos derechos que nosotros. No vayan a pensar que yo estoy planteando el derecho al matrimonio, pero algo parecido, no lo sé, no vamos a entrar en esa discusión, pero sí partamos de la idea de que puede ser que tengan razón. Nunca caigamos en la intolerancia, ¿no? Siempre hay que tener la mente abierta. ¿Y eso qué es? Todo esto que estoy hablando, ¿qué es? ¿Saben qué es? Constitución política. No la que está escrita. Por eso dije hace un instante, no la Constitución del 93, la Constitución que está acá. Esa es la que necesitamos. ¿No es cierto? Me dejo entender. Porque una vez que esté acá, la idea de que tú también tienes la razón, tú también, usted también, yo me equivoqué, puedo estar equivocado. Nada, lo terrible
es el sectarismo, el despotismo. Y el problema es que somos un país autoritario. El problema es que somos un país autoritario. Nos gusta el autoritarismo, ¿no? Me revienta cuando veo a algunos políticos que dicen que se vayan todos. Yo no te he puesto ahí para que se vayan todos, te he puesto para que resuelvas el problema. Y ahorita estamos en un problema político grande, en riesgo de la democracia. Tú has querido ir allá, ¿cómo que ahora te quieres ir? ¿Te vas a correr en el momento más difícil? No, te hemos puesto ahí para que resuelvas el problema. Conversa, dialoga, ¿no? Pero no es que se vayan todos, porque si se van todos, creo que va a ser la cosa peor. Pues no sabemos qué bien, no debemos de dar saltos al vacío. Bueno, pero regresando un poco, falta un poquito, ya voy a terminar, disculpen que hable bastante. Es que hace tiempo que no dictaba conferencia. Bueno, el derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial cuando resultan arbitrarios o injustificados, pues a los llamados reglajes, ¿no? La policía no te puede seguir, no pueden haber guardias en tu casa, los llamados drones que te siguen, eso no, está prohibido y da lugar al habeas corpus. El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trata del procedimiento de la detención de la persona que se le bueno, el derecho al antejuicio, o sea, por ejemplo, también procede el habeas corpus cuando un aforado, por ejemplo, los vocales de la Suprema, los congresistas que fueron durante 5 años después de su periodo, no pueden ser detenidos ni juzgados sin autorización del Congreso de la República, por los delitos de los cuales se los acusa, pero que hayan sido cometidos en el ejercicio de la función. Si mató a su señora o a su esposo, ahí no lo protege el habeas corpus. Solo por los delitos que se cometen en el ejercicio de la función. El derecho a la verdad, de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial. ¿Qué es el derecho a la verdad? Por ejemplo, este es un derecho innominado porque no está en la Constitución, pero lo que lo descubrió el Tribunal Constitucional en el caso Villegas Namoche. El derecho a la verdad es un derecho bastante... No solo es contra detenciones arbitrarias, el llamado habeas corpus instructivo, sino que el derecho a la verdad es básicamente el derecho a preguntarnos y a recibir del Estado la respuesta ¿qué pasó? En el código y en la sentencia del tribunal aparece como un derecho a buscar el cadáver del desaparecido, el habeas corpus instructivo, ¿no? O a preguntar, a indagar cómo es qué pasó con el torturado, o sea, las detenciones y desapariciones. Pero el habeas corpus o el derecho a la verdad es mucho más que eso. El derecho a la verdad es a obtener respuesta y decir qué pasó. O sea, es como una suerte de indagar sobre el pasado. Entonces, bueno, el derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial y o desaparición forzada. Y en fin, esos son los derechos fundamentales que protege el habeas corpus. Algunos cambios que trae el nuevo Código Procesal Constitucional es básicamente que antes, con el habeas corpus, se podía plantear en cualquier juez de la República, pero eso trajo algunas cosas medias raras, porque violaciones al proceso de habeas corpus, sobre todo en procesos judiciales, que habían sido en Lambayeque, los estaba resolviendo un juez de Juliaca, un juez de Tarapoto, y eso tenía un tufillo a corrupción, o que el juez era un amigo del abogado, ¿no? Entonces el Código Procesal Constitucional lo ha cambiado y ha dicho no, el habeas corpus igual que el amparo, solo se puede plantear donde está detenida la persona, donde se ha producido el agravio o donde tiene su domicilio el agraviado. Ya no es ante cualquier juez, y tiene que ser el juez de paz de turno. La tramitación, como ustedes saben, también es una tramitación rápida, urgente. La tramitación no ha cambiado. El juez, como es un proceso de habeas corpus en el cuerpo, casi siempre el juez tiene que salir del lugar donde está. Y en el proceso de habeas corpus, ustedes saben, no hay demanda necesariamente. Ustedes pueden ir de frente y decir, señor juez, ¿me puede dejar pasar? Sí, pase adelante, señor juez. Voy a plantear un habeas corpus. Póngase a la computadora que le voy a dictar la demanda. Se puede dar, ¿no? El juez le dice un ratito, ¿cómo es eso? Por favor, escriba, apúrese que
Tengo un amigo que lo han cogido saliendo de la universidad. O uno le puede decir, señor juez, por si acaso lo que le voy a dictar es un habeas corpus. En todos lados el habeas corpus es informal, eso se llama informal. Y un punto esencial que también ha sido criticado mucho en el Código Procesal Constitucional es que se dice que el habeas corpus es unilateral. ¿Qué se quiere decir con que es unilateral? El habeas corpus, pues, yo lo necesito del agresor para poder continuar con la demanda. Porque a veces, sobre todo en el habeas corpus tradicional, la persona ha sido detenida, pero no sabemos dónde está. Y la persona ha sido detenida, pero no sabemos por quién. Entonces, si tú quieres plantear la demanda contra alguien, no sabes contra quién. Entonces, ese es el carácter unilateral del habeas corpus. O sea, me voy ante el juez del lugar donde ha sido agraviada la persona, detenida o desaparecida, y planteo el habeas corpus. Y el juez va a decir, ¿contra quién? Señor, no lo sabemos, póngase usted a buscar. Ese es un poco cuando se declara el carácter unilateral del habeas corpus, ¿no? Creo que esas son en líneas generales lo que quería decir acá. Hoy en día, porque hemos avanzado bastante, el habeas corpus ya casi no es contra detenciones arbitrarias, que antes venían de los prefectos, de las autoridades. Yo tenía, me acuerdo, un amigo del barrio, que era un calavera, y me dice, ¿sabes qué? He decidido algo. ¿Qué le digo, Salvador? Voy a dejarla fuera. Ah, bueno, le digo, está bien. ¿Qué estás pensando? Me voy a meter de guardia. Y se metió de guardia, no era mentira. Se metió de guardia, creo que en ese tiempo se estudiaba 6 meses, salió de la escuela, regresó, había una fiesta, y alguien por ahí, trago van, trago bien, se puso malcriado, dijo, se fue, corrió y dijo, compadre, tú no sabes que le sacó su chapa de policía, ahorita te llevo por lo indocumentado, te rompo tu DNI, te llevo por lo indocumentado. Eso ya no funciona ya casi las detenciones arbitrarias por orden policial, lo que no quiere decir que no puedan suceder, o por orden administrativa, lo que eran los prefectos antes, casi ya no hay. Lo que hoy en día el proceso de habeas corpus más sirve sobre todo para cuestionar las garantías del debido proceso en el proceso penal. El habeas corpus es básicamente ahora contra él. Y ahí un consejo, que siempre se lo repito a todos los abogados cuando vienen a preguntar. Tú no puedes repetir, o sea, en el proceso penal, tú te defiendes, presentas las pruebas, los testigos, cuestionas el de la parte, todo eso se produce y te condena a tu cliente. Tú no vas a ir en el proceso de habeas corpus a repetir lo mismo, porque ese proceso de habeas corpus, si tú repites lo mismo, estás muerto. Le vas a cobrar a tu cliente, pero tu cliente va a seguir preso. Entonces, lo que tienes que hacer es atacar la argumentación de la sentencia. Tienes que encontrar en la sentencia penal una falta de coherencia y lógica, que las pruebas no se condigan con los hechos, que las pruebas no sean idóneas, o que la argumentación es fantasiosa, no responde a la sana crítica, ¿no? Pero no es que tú vas a repetir o a decir, por ejemplo, señor, no saltó esta prueba, oye, compadre, ¿y por qué no la hiciste valer en el proceso penal? Yo no te puedo armar otro proceso penal para que tú hagas valer lo que debiste hacer valer en su momento. Se te pasó la hora. Lo único que puedes atacar es el debido proceso. Y el debido proceso básicamente en la motivación de la sentencia. Entonces, en el habeas corpus contra detenciones arbitrarias por resoluciones del Poder Judicial hay que atacar la sentencia. Javier Vallerriestra, un gran abogado, decía en el proceso penal hay que atacar el tipo penal, hay que atacar la tipicidad, Un abogado más moderno, más actual, más vigente, me decía, no solo hay que atacar el tipo penal, hay que atacar los vicios que van habiendo en el proceso y señalando en cada caso. Por ejemplo, un colaborador eficaz que todavía no ha sido reconocido por el juez. Me opongo a todo lo que va apareciendo.
Yo le decía a este abogado, ¿y por qué? No, es que cuando llega a la Suprema, si en la Suprema me quieren ayudar, tengo que haber dejado algo, pues, porque si no dejo nada, ¿de dónde se agarran arriba? Tiene razón. Entonces, no solo la tipicidad, sino que hay que ir impugnando las cosas, los errores, porque no hay procedimiento perfecto. Entonces el abogado, en fin, lo tienen ahí al abogado del presidente, ¿no? Al doctor Benji Espinosa, va poniendo por aquí, algo por allá. Entonces puede aparecer como, pero tiene su lógica, ¿no es cierto? Él va sembrando algunas cosas. Ahora, entonces, y lo otro es que la argumentación, hay que atacar la argumentación. O sea, por ejemplo, un caso de que se estaba viendo en el Tribunal Constitucional, le preguntan al de la OSI, dice, ¿usted tenía competencia para ver la sobrevaloración de la obra? No tenía competencia. ¿Cuál era su competencia? Ver si el procedimiento de contratación estaba bien, o sea, si la unidad ejecutora había dado conformidad a la obra, si se había cumplido con la ley. Pero ¿y la sobrevaloración? No, eso no tenía competencia. Dicen, dígame, ¿y hubo sobrevaloración? Sí hubo sobrevaloración. Cuando se dicta la sentencia, dice, está probado que hubo sobrevaloración porque la OSI lo ha dicho. Ahí, por ejemplo, hay un error. No es que yo voy a pedir que se actúe una prueba, sino que estoy diciendo, oye, está argumentando mal. ¿Por qué? Porque el de la OSI ha dicho que no era competente para ver si hubo sobrevaloración. Eso me dejo entender. Entonces hay que atacar la lógica de la sentencia en los procesos de la corte. Entonces es como decir, ¿usted estuvo en la escena del crimen? No. ¿Usted vio que lo mataron? No. ¿Dónde estaba? Estaba durmiendo. Y dígame una cosa, ¿él es el autor del crimen? Sí, él es el autor del crimen. No tiene lógica. Está probado que lo mató porque el testigo dice que lo mató. Pero se ha dicho que no estaba ahí. Correcto. Pero no es que vamos a ir a repetir en el proceso de la corpus el proceso penal, que es el grave error que cometen los abogados cuando plantean una naturaleza, un proceso constitucional de esta envergadura. No quiero aburrirlos más. Si hay preguntas, puedo estar llano a responder. Si no, muchas gracias por haberme dado su tiempo. Bien, señoras y señores, en realidad ha sido sumamente grato para la Dirección de Defensa Gremial, sobre todo ustedes presentes, el escuchar esta magnífica ilustración que nos ha expresado el maestro, ex magistrado y presidente del Tribunal Constitucional. Lo ha sido precisamente altamente positivo, doctor, y ex congresista de la República, el señor doctor Carlos Fernando Mesías Ramírez, a quien le renovamos nuestro aprecio con un fuerte aplauso. Las palabras de cierre de este importante acto académico a cargo del señor director de Defensa Gremial, el doctor Raúl del Águila de Néstor. Adelante, maestro. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, señor doctor, maestro Carlos Mesías. La verdad que sí, lo que ha dicho el oficial mayor del Colegio de Abogados del Perú, es un honor tener a tan distinguido abogado el día de hoy. Ustedes, jóvenes abogados, muchos estudiantes, deben de llevarse esta clase como un recuerdo muy grato, porque son pocos los profesionales de la calidad como el doctor acá presente, que ha sido también miembro y presidente del Tribunal Constitucional y congresista de la República. Su vida, su trayectoria profesional como abogado nos orgullece que sea un miembro honorable de nuestro Colegio de Abogados, al cual pronto ustedes también pertenecerán. Quiero pedirle un fuerte aplauso a nuestro maestro. Creo que los conocimientos y sabiduría que el día de hoy se ha permitido en su tiempo regalarnos y obsequiarnos, esa sabiduría que nos está dejando, creo que va a ser memorable para nosotros. Y una vez más, mi querido maestro,
Carlos Mesías, muchas gracias por su presencia acá, doctor, y esperamos, doctor, que en una próxima oportunidad poderle brindar algo mejor, doctor. Muchas gracias. Gracias.